Vamos ahora a pasar a unos minutos de preguntas, pero por favor, nos hemos excedido un poco en el tiempo. Les agradezco que hagan preguntas, no disertaciones, por favor. Preguntas concretas a cualquiera de los panelistas que están esta noche aquí. Así que estamos abiertos ya para las preguntas. Mi nombre es Eloy Anzola y soy abogado venezolano, vivo actualmente en Miami. Andrúbal, no puedo dejar de hacerte preguntas sobre el conflicto. En el momento en que el presidente Caldera indulta a Hugo Chávez, se ve a las claras, a partir de ese momento, que Hugo Chávez va a ser candidato. Y una de las cosas que se ve en ese momento, perdón, si me entiendo me corta, hermano, se ve en ese momento es que Chávez comienza a concertar apoyo, como tú dices, de medios muy oligárquicos, por lo menos el Canal 4 de televisión, en todo caso el Nacional, hasta la mujer del director fue nombrada ministro en el primer gabinete. Y los partidos COPEI y Acción Democrática nos presentan dos candidatos extraordinarios. COPEI nos presenta a Irene Sáez, muy respetable, muy bella, pero quizás no preparada para ocupar la cartera de la presidencia, y su candidatura se cae. El Partido Acción Democrática nos presenta a Luis Alfaro Cero, un hombre de prácticamente 70 años, totalmente desfasado con la realidad concreta del país. Pero el partido al que tú estabas afiliado y al gobierno al que tú estabas afiliado, que es Convergencia, no presenta ningún candidato. Es decir, el gobierno no tiene voz, el gobierno no nos dice quién puede seguir. ¿Por qué? Me perdonan esa pregunta tan puntual de política venezolana. Muy interesante la pregunta. Cuando estamos en los 7 u 8 meses previos a las elecciones, Hugo Chávez sale a la calle, se presenta como candidato, es el último en las encuestas. Inclusive el penúltimo candidato era Teodoro Pekov a 7 meses de las elecciones. Y estaba encabezando las encuestas con una voluntad de casi 48-49%, Irene Sáez, ex Miss Universo. Ya el solo hecho de que Irene Sáez fuese la candidata, con todo el respeto que tengo por ella, implicaba que los partidos que la apoyaban renunciaban inclusive a su tradición ideológica, a la tradición de tener políticos formados, para apoyar a una persona que era llamativa para los sectores populares venezolanos. Ahí había algo. ¿Qué ocurre en ese momento? El gobierno que asume Rafael Caldera es un gobierno que él lo llamó bien, en paz descanse, un rompecabezas. Porque fue un gobierno, primero de minoría, fue un gobierno que asume en medio de una crisis económica tremenda, la quiebra del sistema financiero que todos recordamos, y fue un gobierno que tenía una debilidad tremenda, era la mayor que acusábamos, que a falta de votos, a falta de parlamento, porque no había prestigio en las instituciones institucionales y parlamentarias del momento, a falta de una economía que respaldase la obra de gobierno, el único respaldo que nos quedaba era las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas estaban divididas de por mitad. ¿Por qué razón? Porque estaba la Fuerza Armada institucional por un lado, y por el otro lado la Fuerza Armada que se había insurreccionado y que había regresado a la Fuerza Armada como consecuencia del proceso de perdón que inicia Carlos Andrés Pérez, continúa Velázquez y concluye Rafael Caldera. En ese momento, los miembros del gabinete de Caldera, unos pensaban apoyar a Irene Sáez, otros pensaban apoyar a Alfaro Cero, otros pensaban apoyar a Hugo Chávez Frías. Y en aquel momento, el temor que se tenía, que era un temor absolutamente cierto, es que se podía propiciar, se podía generar, y estaba en el escenario, sabíamos por qué venía, la posibilidad de un golpe de Estado que abortase el proceso constitucional. Y ante esa circunstancia, yo recibo una instrucción del propio presidente. Él me dice: yo quiero que usted lleve el poder hasta el final y que no haya un muerto. Si Hugo Chávez pierde la elección, así queme las calles, no se le entrega el poder. Si Hugo Chávez gana democráticamente la elección con un consejo electoral adverso,
se respeta la voluntad democrática. No era tarea fácil. Yo recibo en ese momento el apoyo de los medios de comunicación social, pero yo le planteo al presidente, le digo, presidente, si usted aspira a ser una suerte de árbitro en la vida nacional, siendo usted un presidente de minoría, los ministros que tengan candidatos que se vayan del gobierno, y se produjo una reorganización del gobierno. Y el partido que fundaron sus hijos simplemente no participa en el proceso electoral. Usted quédese simplemente detrás de las cortinas, esperando la dinámica política que se generase para garantizar eso que usted está pidiendo la paz. Por eso ese partido muere, inclusive como iniciativa política, para el momento en que apenas va concluyendo el periodo presidencial. ¿Más preguntas? Lázaro Daniel, director de Prensa América Internacional acá en Miami. Doctora Rúa, yo nada más quería referirme a las últimas elecciones que sucedieron en Venezuela. Casi la opinión pública internacional y fundamentalmente en Europa daban por ganado a Capriles. De por sí estuvimos siguiendo todos los sucesos y el conteo iba a favor de Capriles. De repente sucedió algo en fracciones de prácticamente 1 o 2 horas, y entonces se dio como que Chávez supuestamente había sacado unas tanquetas también hacia la calle y demás. ¿Qué tiene conocimiento con relación a ello? Y si se va a hacer algo internacionalmente o se va a basar en lo que Capriles sencillamente dijo de que no hubo fraude, porque me parece que fue un error grandísimo que hubo a él salir rápidamente a declarar de que no había fraude. ¿Cómo lo puede determinar si él no estaba dentro de las urnas? Es decir, un poco que hubo un poco contradicción con esto, y ya tenemos la marca experiencia de Rosal, es decir, de la anterior elección. ¿Nos puede decir algo con relación a eso? Mire, brevemente. Creo que la primera persona que habló de fraude en Venezuela fui yo. Y después de eso tuve que retirarme de Venezuela y pasar 4 años haciendo docencia en Argentina. Las razones efectivamente las conocía. ¿Cuál? Misión, identidad, incremento irregular de la data electoral, la ausencia de control por parte de los partidos del andamiaje electoral, porque no tenían, y hay que reconocerlo, los partidos del siglo XX no tenían ya redes sociales con las cuales controlar el hecho electoral, y a través de ese mecanismo se genera el fraude. ¿Qué pasa al final? La oposición comienza a crecer sostenidamente desde el punto de vista electoral, a pesar del control total del aparato electoral por parte de Chávez, y el presidente Chávez comienza a declinar con su gente progresivamente, a un punto tal de que se le ganan las primeras gobernaciones en Venezuela metropolitana, luego se le ganan con el 52% las elecciones parlamentarias, a pesar de que nos asignaron menos diputados, y entre las elecciones de 2006 y 2012, la oposición crece 57%. Y Chávez, controlando la totalidad del poder, crece solamente el 9,5%. Llegó la oposición a 6.750.000 votos. ¿Por qué se produce ese fenómeno? ¿Por qué no se logró quebrar la tendencia? Bueno, por una razón elemental que me la explicaba un observador internacional argentino, libre de toda duda desde el punto de vista de sus convicciones democráticas, un hombre en quien yo tengo una gran confianza, y él me dice, en la mañana, el día anterior a la elección, nos reunimos los observadores internacionales y hacemos como una especie de quiniela, y cada quien fija cuánto cree que puede ganar Chávez, cuánto puede perder Chávez si pierde, cuánto puede ganar Capriles y cuánto puede perder. El único de los 64 que se ganó la lotería fue este observador argentino. Y yo le preguntaba, ¿de dónde sacaste tú esa cuenta? Porque coincidió exactamente. Y él me dice, por un dato objetivo que nos entrega la propia oposición. En las misiones cubanas, que son misiones de subsidio, hay 5 millones de venezolanos inscritos, que reciben los días 15 y los días 30 un salario de PDVSA sin trabajar. Y en la estructura del Estado hay 2,5 millones de funcionarios públicos. Me dijo, yo sumé 5 más 2,5 son 7,5 millones.
Me dijo, castigué esa cifra con el 40% y me quedaba el 60%. Y de si esta gente, por miedo, por conservar el beneficio, por no perder el cargo, las amenazas del propio gobierno, arrastra por lo menos un familiar, la cifra me dio 8 millones. Eso fue lo que sacó Chávez. La gran pregunta es esta, con el control electoral, ¿por qué Chávez no se puso 12 millones? Que podía y tenía colchón para hacerlo. ¿Por qué acepta la declinatoria y por qué le permite a Capriles, perdiendo, que crezca 57%? El problema que ocurre, y en esto tengo que ser absolutamente honesto, porque yo, ya a esta altura de mi vida, yo he optado porque digo las cosas como las pienso, o sea, sin reserva alguna, porque no estoy aspirando políticamente a nada. Yo soy básicamente hoy en día un catedrático, un académico, un hombre que se dedica a escribir. Eso de lo cual yo les hablaba a ustedes, pasó con Capriles. Y le pongo este detalle. ¿Por qué en 14 años Hugo Chávez Frías no ha perseguido a ningún actor político fundamental del viejo sistema de partidos del cual yo hice parte? Los artículos que yo escribo cada semana contra el régimen son de una dureza tremenda. Mis compañeros y amigos me dicen, chicos, se te pasa la mano. Y a mí en 14 años no me han abierto un proceso. ¿A quiénes les han abierto procesos? Leopoldo López, actuales generaciones. Capriles, que estuvo en la policía política, actual generación. María Corina Machado, actual generación. A ninguno de los actores políticos del pasado se les ha perseguido. La victoria de Capriles en las primarias, ¿qué significó? La generación BlackBerry o la generación digital, si ganaba, despachaba no solo al parque jurásico que es el señor Chávez, sino que a los actores de la vieja política venezolana nos decía, mire señores, el tiempo futuro es nuestro. ¿Qué ocurrió? El muchacho cumplió una tarea con un gran éxito, me lo reconocía el presidente Cardoso en San Pablo el día pasado, y aprovecharon la coyuntura. Somos latinoamericanos, no somos suizos, y los partidos molieron al pobre muchacho que está ahí tratando de ver si logra sostener la gobernación del Estado Miranda. Pero la guerra se va ganando por escalada y los territorios que se ganan no se abandonan. Una oposición que ganó con 52% la asamblea y que logra sacarle al gobierno con todo el abuso, 45 minutos de televisión para Chávez, 3 minutos para este muchacho, y le saca lo que le saca. Ese era el territorio que había que sostener para conservar la lucha hacia adelante. En este momento hay una situación lamentablemente compleja, difícil. Felizmente el señor Chávez está en La Habana curándose, con lo cual no está haciendo campaña electoral para las elecciones del próximo 16. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para el panel, exceptuando Cuba y Venezuela, que tradicionalmente se sabe que los exiliados forman parte del ciudadano común. Yo tengo la teoría de que el exilio, el socialismo del siglo XXI ha generado el exilio venezolano del siglo XXI. Me gustaría en el caso de Bolivia, Argentina y Ecuador saber si en esos países también en estos momentos hay una gran cantidad de personas saliendo a refugiarse en otros países. Y mi segunda pregunta es para el doctor Aguiar. En todo caso de que usted dice de que ahorita ya todo está dado para que todo llegue a su final, ¿cómo hacer entonces para que las sociedades tengan la capacidad de realmente respetar a los derechos humanos, y cómo hacer para que los países en un futuro, saliendo de lo que estamos viviendo ahorita, tengan la capacidad de ser lo suficientemente fuertes con aquellos países que violan los derechos humanos y que hacen virtualmente lo que les da la gana? Gracias. Bueno, en el caso puntual de la República Argentina, sí, hay exilio, pero no es exilio declarado como tal. Es la necesidad de huir del país ante mejores condiciones económicas, ante el respeto a las reglas del juego comercial, ante la seguridad jurídica, y generalmente los ciudadanos trasponen la frontera y van y viven en Uruguay. Generalmente son empresarios
pero también hay exilio de personas acusadas por lesa humanidad. Hemos tenido varios casos de personas que han huido del país, se han refugiado en Chile y en Colombia y han sido extraditados por estos países y actualmente están en cárceles comunes de la República Argentina. O sea que sí ha habido una actitud al no poder combatir lo que está ocurriendo, emigrar. Pero todavía aún no se lo toma como exilio, pero en los números es cada vez más creciente. La pregunta era para... Sí. Una pregunta para ti. Sí, para ti. Perdón. Adelante. El caso de Ecuador, el problema, si diferenciemos. Exilio político en Ecuador depende del lenguaje que se use. Si es del lado del gobierno, es prófugo. Si es del lado de la realidad, es un exiliado. En el Ecuador el sistema de ellos es, como lo dije, el aparato judicial. La instauración del proceso penal, generalmente por terrorismo, atentado a la seguridad del Estado, o cuando se trata de una clase media superior, económicamente hablando, el problema tributario siempre es el principal. Igual que lo hizo Chávez, lo inició Chávez así, lo copió Correa, porque es un aprendiz más y acepto las disculpas de Venezuela, porque heredamos a nuestro presidente que medio es más Chávez que Correa. No se olviden que diferenciar eso es muy importante, pero si vamos a la migración ecuatoriana, frente a la crisis europea, quedan pocas opciones de exilio para el Ecuador, la gente migrar del Ecuador. El Ecuador no tiene el poderío económico de una Venezuela, ni tiene siquiera a su tiempo el poderío económico que tuvo Cuba para poder buscar nuevas fronteras, a pesar de los sacrificios y tristezas. En el Ecuador, la clase humilde, la clase trabajadora, no tiene esa opción, no tiene posibilidad siquiera. Le pongo un caso nomás. Si usted multiplica $300 mensuales por 12, que es lo que percibe una persona asalariada en el Ecuador, usted se encuentra que solo el coyote que lo trae a cualquiera de los países donde quiere emigrar le cobra $8.000. Por lo tanto, hipotecan los padres la casa, venden lo que tienen, pagan al coyote con la opción de salir. Y el Ecuador tiene, en su poca población de 14 millones de habitantes, tiene 6 millones de migrantes. Con eso creo que contesto. Bueno, hay algo que es necesario, creo yo, puntualizar en el caso boliviano. El régimen que gobierna mi país toma el manual de Cuba y la metodología del siglo XXI, pero no se contamina, no se condiciona ideológicamente, es más práctico. En ese sentido, desgraciadamente, nosotros tenemos la mayor cantidad de exiliados políticos de la historia de Bolivia. Ninguno de los gobiernos militares, ni la suma de su conjunto, ha tenido la cantidad de bolivianos en el exilio que están hoy. Independientemente de que el gobierno utilice la retórica de los prófugos y que emplee las figuras ya descritas, terrorismo, alzamiento armado, genocidio, daño al Estado y una serie de figuras, porque hoy las escuadras de eliminación han sido sustituidas por jueces y fiscales, hacen de que más de una docena de países, la propia ACNUR, hagan de refugiados y de asilados bolivianos, vuelvo a reiterar, una cifra sin precedentes. No quisiera entrar en la cuestión de la migración económica, porque Bolivia tradicionalmente ha tenido dinámicas de salida por condiciones socioeconómicas internas. No es un secreto para muchos de ustedes que en la Argentina tenemos una cantidad tal de población que hoy día es un factor político ya en ese país, tanto como en el nuestro. En el Brasil, sobre todo en el área del ABC paulista, lo mismo, España y Estados Unidos, para cerrar. Pero en lo estrictamente político, sí, podemos decir absoluta y claramente, y con mayúsculas, que vivimos la peor crisis de exilio político de nuestra historia. Guillermo. Yo quería hacer dos comentarios. Cada vez que tenemos una reunión donde hablamos los países del socialismo del siglo XXI, llegamos a las mismas conclusiones. En todo pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que deberíamos tener una comunicación más horizontal, aprender de cosas. Por ejemplo, cuando uno piensa ahora en Capriles,
Piensa que es diferente la situación en Venezuela, donde el opositor tiene 45%, y no en países como Ecuador o Argentina, donde el opositor no aparece siquiera. Ese es el primer punto. Y yo decía que al final de la charla de hoy vamos a preguntarnos qué hace el resto de la comunidad. Porque si uno mira América Latina, la mayor cantidad de países de América Latina, tomado por cantidad de países, por superficie o por habitantes, están dentro del régimen constitucional y respetan las instituciones. Y estamos hablando siempre de los mismos 5 países o 6, si Argentina cae de este lado. Y ya no me pregunto qué hace la izquierda, aunque sea la izquierda democrática como la Concertación chilena, Lula o Mujica, me pregunto qué hacen los líderes del otro lado, qué hace el señor Sebastián Piñera, qué hace Santos. Sebastián Piñera le aceptó a Chávez la presidencia de la CELAC, que era evidentemente un intento de dejar a Estados Unidos fuera del sistema americano. Y nadie le ha pedido cuentas al señor Piñera, nosotros no le hemos pedido cuenta de qué es lo que ha hecho. Ese es el primer punto que me parece que debiéramos empezar a pensar cómo obligar al resto de los países a que tomen intervención en esto. Y la otra es una cosa que vengo pensando hace tiempo y que otra vez me removiste, Asdrúbal. El tema es, no ahora que estamos bajo presión y que estamos bajo ataque, pero va a tener que llegar un momento en que nos preguntemos qué estamos haciendo mal en la democracia. Y que hay 2 problemas que tenemos que plantearnos muy seriamente. Uno es el tema de los medios de comunicación, porque es cierto que hoy hay que defenderlos a como dé lugar, pero también es cierto que tenemos que replantearnos muchas veces de qué estamos haciendo con los medios de comunicación. Y el otro es por qué hemos fracasado con el sistema de partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos, pero los partidos políticos han demostrado que nos falta mucho todavía. Y creo que una cosa en la que podríamos mejorar es, en lugar de querer vender la democracia, tratar de ver cuáles son los problemas de nuestra democracia y tratar de mejorarlos. Pero creo que lo importante es que cuando uno escucha a estos 5 o 6 países, estamos en las mismas cosas. Y creo que va a cerrar Armando, pero yo quisiera felicitarme por esta mesa, que ha sido espectacularmente impresionante en ver las cosas que van mal, pero además que casi unánimemente dejan la posibilidad de que estemos mucho mejor en poco tiempo. Hay una pregunta, Armando, allá atrás que no quiere. Sí. Habían hecho una pregunta que no quería dejarla. Mira, estamos en una circunstancia transicional. Y creo que lo explicaba con lo siguiente. Cuando uno revisa los instrumentos democráticos de UNASUR y de Mercosur, las decisiones alrededor del tema de derechos humanos giran alrededor de los gobiernos. O sea, en el fondo, quienes tienen derechos son los gobiernos. Cuando uno ve las cosas desde la perspectiva interamericana, y aquí pienso en la OEA, en la Comisión y en la Corte, las cosas se ven en función del individuo y de su libertad. Ahí está ese choque de trenes, y por eso parte de los países de UNASUR y de Mercosur están conflictuando con la OEA, tratando de que ella muera, y lamentablemente la OEA no ha tenido quien la defienda. Y yo lo último que diría es lo siguiente, que en la estrategia de lucha de nada sirve, repito, hay que hacer el registro, de nada sirve decirle a Chávez, usted es un dictador, usted viola la ley, o decírselo a la señora Cristina Kirchner, porque son unos grandes sinvergüenza y les rueda sobre las espaldas todas las cosas que nosotros le digamos. Eso tenemos que decírselo a los países que, teniendo responsabilidades desde el punto de vista institucional y democrático, no asumen esas responsabilidades con el coraje con que tienen que hacerlo. Y me refiero a México, me refiero a Chile, Brasil, me refiero a Brasil, me refiero a España, me refiero a Francia, me refiero incluso a Italia. Y allí es donde hay que hacer los planteamientos y dirigirlos. Y decirles, ustedes son aliados, ustedes son socios de esta tragedia, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que entregar este lugar en los próximos 3 minutos. Por esa razón, pues, damos por terminado este panel. Y muchísimas gracias otra vez por su asistencia.